fortuitas que la intervención que tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa del ciudadano, señor gobernador, se está viendo saboteado en virtud de conexiones de personas que no son partes e intervinientes en esta causa procesal, y ello no solamente dificulta la tarea defensiva atribuida al suscrito, sino que distrae, honorable magistrado, pues los problemas jurídicos que se están poniendo de manifiesto. Entonces, le ruego se sirva a considerar, si es menester, si resulta necesario, aplicar lo dispuesto en el artículo 152 y, en consecuencia, de nuevo, restringir la publicidad de esta vista pública. Cierro el corchete, permítamelo, honorable magistrado, pero creo que usted, como instructor de esta diligencia, de estas audiencias, podría tomar una decisión en esa dirección. Gracias. Sí, señor defensor. Entonces vamos a, si vuelve a presentarse una interferencia de la que ha venido dándose, voy a tomar esa decisión de restringir entonces la publicidad y nos vamos a limitar exclusivamente a estar en esta audiencia las partes e intervinientes exclusivamente. Siga, señor defensor, por favor. Muchas gracias, honorable magistrado. Estamos explicando justamente, y esto es un poco denso conceptual o académicamente, señoría, pero necesario, que esa inferencia razonable no puede estar constituida por un cúmulo o un volumen o la expresión desilvanada de hechos indicadores, porque no es un estándar argumentativo. Esa inferencia razonable de autoría o participación está dada, viene manifestada por un juicio lógico-jurídico que está compuesto por premisa mayor, premisa menor y unas conclusiones. Y desde un punto de vista instrumental, la inferencia razonable como estándar de prueba, honorable magistrado, pues se ofrece como un criterio orientador justamente para establecer que se ha conseguido la acreditación de un hecho o de una serie de hechos debidamente circunstanciados. Es decir, en otras palabras, un poco más aterrizado, que se puede aceptar como verdadera la hipótesis que se describe. Y aquí, ¿cuáles son las hipótesis? Adelantándonos un poco. La ausencia de necesidad de los contratos replicados o refutados, objeto de examen, la ilicitud de su objeto y la imposibilidad material de su objeto en lo que tiene que ver con el nomen juris contemplado en el artículo 410 de la ley 599 del 2000. Y respecto del 397, pues que se recibieron asignaciones contractuales o presupuestales por parte de esos contratistas. Pero ¿cómo se construye esa inferencia razonable según lo expresado por la Fiscalía en la audiencia de ayer, en las dos audiencias de ayer, para tratar de establecer, bueno, que existen hechos jurídicamente relevantes? Que, dicho sea de paso, esta defensa también replicará la existencia de hechos jurídicamente relevantes como elementos estructurales de la inferencia razonable. Aquí debemos detenernos, señor magistrado, en las premisas mayores que desarrolló la Fiscalía General de la Nación. Y esas premisas mayores tienen que ver con los hechos jurídicamente relevantes y su respectiva validación evidenciaria para construir la inferencia razonable, autoría o participación. Resulta, señor magistrado, que, al parecer, la Fiscalía General de la Nación, en los procesos que tienen que ver con primeras autoridades municipales, departamentales, y en los delitos que guardan relación con la administración pública, entre otros, continúa confundiendo que sus señalamientos están basados en conclusiones de informe base de opinión pericial, en conjeturas o en hechos indicadores. Pues respecto de los primeros, los informes base de opinión pericial, honorable magistrado, no son hechos. Los informes base de opinión pericial son procesos valorativos que arrojan conclusiones, y esas conclusiones no pueden dar lugar a la existencia de un hecho jurídicamente relevante. Esto, pues porque definitivamente el hecho jurídicamente relevante no puede tener origen en un medio de prueba. Tampoco puede tener origen en una conjetura o en un hecho indicador o en la suma de varios hechos indicadores. Porque entre una y otra cosa, es decir, premisa mayor, premisa menor y la conclusión, debe existir el respaldo evidenciario que sirva de corroboración instrumental del hecho. Para este caso, honorable magistrado, tal y como lo vamos a señalar más adelante, los hechos indicadores, los señalamientos o los informes base de opinión pericial que fueron objeto de traslado, cuya naturaleza jurídica es instrumental o argumentativa,
son elementos de conocimiento que conforme al artículo 382 de la ley 906 del 2004 no tienen la capacidad, entidad jurídica ni ontológica de constituir un hecho jurídicamente relevante. Entonces, la Fiscalía no imputa hechos jurídicamente relevantes. La Fiscalía, en este caso, toma hechos indicadores, a partir de allí establece conjeturas y esas conjeturas son las que terminan siendo asociadas al componente objetivo de los dos tipos penales en cuestión para indicar que se está en presencia de contrato sin el cumplimiento lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Y esto es importante, honorable magistrado, por el nivel de debate en el que estamos, por la naturaleza de los intervinientes, la naturaleza del asunto y la exigencia que reclama una decisión, una providencia suya. Pero además, señor magistrado, porque la Fiscalía sí que sabe cómo construir un hecho jurídicamente relevante. Y si la Fiscalía no supiera cómo construir un hecho jurídicamente relevante como base de la inferencia razonable de autoría o participación, pues la Corte nos lo ha enseñado a ellos y a nosotros, a todos. ¿Cuál es el camino lógico jurídico para llegar allí? Para cumplir con esa carga procesal establecida en el 287 y 308. Respecto de ello, valga notar que la Sala Penal, en Providencia SP 3168 del 2017, radicado interno 44599 del 8 de marzo del 2017, dígase sentencia hito en construcción de línea respecto de los hechos jurídicamente relevantes, ha puntualizado que reclamar la existencia de premisas mayores, premisas menores, conclusiones, respaldo evidenciario, alejado de las conjeturas, alejado del cúmulo de hechos indicadores, se hace necesario para facilitar el derecho de defensa. El concepto de hecho jurídicamente relevante a voces de lo expuesto en esa jurisprudencia, honorable magistrado, dispone que ellos regulan el contenido de la imputación y de la acusación. Disponen que ambos escenarios de la actuación penal, la Fiscalía debe hacer una relación clara y sucinta de los mismos, pero también expone la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que la relevancia jurídica de un hecho está supeditada a la correspondencia con la norma penal. De nuevo, la relevancia jurídica del hecho está supeditada o debe guardar correspondencia directa al componente objetivo de una norma penal. Y aquí, más adelante, se sentarán réplicas, porque la Fiscalía echa de menos en concreto el análisis respecto del 410 en orden a revisar cuáles fueron en concreto los requisitos esenciales que fueron objeto de perversión o transgresión por parte del señor gobernador, entre otros. Cuando se conjetura y las conjeturas se amparan en otras conjeturas o se pretenden fortalecer con hechos indicadores y se integran con medios de prueba para tratar de construir lo que inadecuadamente a nuestro juicio sería un hecho jurídicamente relevante, se está desatendiendo una carga procesal. Y la desatención de esa carga procesal, honorable magistrado, desde luego que puede afectar severamente la celeridad, eficacia y eficiencia de la administración de justicia. La Corte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ese proveído citado, establece que se afecta a la eficacia de administración de justicia cuando, uno, y cito, se relacionan de forma desilvanada hechos indicadores y o el contenido de los medios de prueba, pero no se estructura una hipótesis completa de hechos jurídicamente relevantes. Aquí se dice que el contrato sin cumplimiento de los requisitos legales tiene fundamento en el periodo de contratación y en lo que estaba pasando en el mundo en el periodo de contratación. Un claro hecho indicador, por no llamarle conjetura. Entre otros hechos indicadores que integraron la imputación del 27 de septiembre del 2022. La falta de claridad también expone la Corte en esos hechos jurídicamente relevantes propuestos por la Fiscalía, impide delimitar el tema de prueba. Y esto del tema de prueba es especialmente importante porque estudiando y repasando tanto el audio como las notas de la formulación de imputación,
el reparo concreto que parece estructurar la hipótesis de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales por ausencia de necesidad, argumentado por la Fiscalía General de la Nación, tiene que ver con la fecha de elaboración de los estudios previos. ¿Encontró algún reparo el señor fiscal dentro de sus actos de prueba y de investigación en el momento en que se realizaron los estudios previos, lo que estaba pasando en el mundo, y allí hay un delito? La falta de imputación y de hechos jurídicamente relevantes sobre claridad en la imputación y en la acusación le impide y podría privar al procesado ejercer adecuadamente su defensa. Los contratos fueron objeto de traslado, los conoce su honorable España, y quizás nosotros se los vamos a trasladar, pero aquí están. Los contratos dan cuenta justamente de su ejecución, y aquí viene otra réplica. El objeto de los contratos se juzga de ilícito, pero además imposible. Imposibilidad que resulta de nuevo eclipsada porque los informes de ejecuciones contractual daban, excúseme, señor magistrado, cuenta de la posibilidad del objeto. Tanto era posible el objeto que se cumplió. Y ahora vamos a explicar por qué. En este caso, honorable magistrado, la defensa va a asumir una carga argumentativa que, aunque no le corresponde, es preciso plantearla y asumirla, porque tiene que ver con la acreditación de la inexistencia de los hechos jurídicamente relevantes que estructuran la inferencia razonable de autoría o participación, porque los dos cargos imputados se cimentan de nuevo en conjeturas o sencillos hechos indicadores que resultarían, a nuestro juicio, y salvo mejor criterio en contrario, que desde luego sería su decisión o el que se plasme en su decisión, insuficientes para estructurar un reproche penal, incluso en sede inferencial. Esa sede inferencial que es la que reclama penalmente este espacio de audiencias preliminares. Veamos, señor magistrado. Frente al cargo de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la conclusión, no la inferencia razonable, la conclusión derivada de hechos indicadores o a nuestro juicio conjeturas, salvo mejor criterio en contrario, respetuosamente propone, es que los 16 contratos en las 3 categorías o subdivisiones que los integró la Fiscalía, una primera categoría que tiene que ver con la auxiliar de enfermería, una segunda categoría que tiene que ver con el grupo de informadores turísticos para 5 contratos, una tercera categoría de 10 contratos para inspecciones de turismo, todos adolecían de una circunstancia que acusa el señor fiscal, y es la carencia de necesidad. A su juicio, señor fiscal, el objeto contractual devenía innecesario y esa ausencia de necesidad exclusivamente se establece en restricciones de orden nacional, en restricciones de orden departamental y, atención, honorable magistrado, todo contrato a voces de lo expresado por la Fiscalía General de la Nación que tenga que ver con turismo resulta, y ojo que esta es la construcción argumentativa, era innecesario porque no había turismo. Pues yo le voy a demostrar, esta defensa y su equipo de trabajo le van a demostrar con hechos, datos y evidencia que aunque el ingreso y salida de personas a la isla de San Andrés, al archipiélago de Providencia y Santa Catalina estaba restringido, alrededor de 13.000 personas quedaron en circunstancias de confinamiento obligatorio. Esas 13.000 personas, por virtud del confinamiento, no perdieron la calidad de turistas. Eran turistas confinados en la isla, luego necesitaban atención, y esto nos lo va a acreditar una autoridad administrativa conforme a sendos elementos de prueba que le vamos a estructurar. De allí que desluce, se eclipsa ese hecho indicador, esa conclusión, esa conjetura de conformidad con la cual, como no había turismo, porque había restricciones, entonces todo contrato de apoyo a la gestión turística era innecesario. Era innecesario si había que atender turistas que salían o entraban de la isla, justamente porque no se podía entrar o salir de la isla, pero resultaba absolutamente necesario para aquellos turistas que quedaron confinados en la isla. Y le vamos a mostrar entrevistas, y le vamos a mostrar elementos documentales y elementos materiales probatorios que justamente fincan o fundamentan la necesidad
del objeto de esos contratos de apoyo a la gestión en atención a esos turistas que, de nuevo, por la situación de quedar confinados en la isla, no perdieron su calidad, porque entraron a la isla como turista y cuando pudieron salir de la misma, lo hicieron como turistas de egreso. Pero antes de entrar en lo probatorio, señor juez, seguimos reclamando como bancada de la defensa que esa circunstancia de ausencia de necesidad que acusa el señor fiscal, el doctor Salcedo, no resulta propiamente una categoría jurídica caprichosa o que se encuentra al arbitrio de lo que le quiera atribuir la Fiscalía General de la Nación. Esto es, la ausencia de necesidad en un contrato público no está mediado por lo que a bien tenga la Fiscalía a considerar o por lo que se permita el órgano de investigación juzgar. La necesidad de un contrato no puede obedecer a estándares o criterios de orden subjetivo por parte del órgano de investigación penal. De larga data, honorable magistrado, el criterio de necesidad en la contratación como elemento fundamental de los vínculos que genera con particulares o entre el propio Estado, la contratación estatal, está claramente decantada. Aquí me voy a permitir de forma breve, honorable magistrado, simplemente para efectos de nutrir este argumento número 2, la línea número 2 del debate y de la elucubración jurídica para oponerse a la imposición de una medida de aseguramiento, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que en un contrato estatal hay ausencia de necesidad, o aquellos eventos en los que sí se ha pronunciado, se pueden tener criterios fundados de ausencia de necesidad. El primero de ellos, como categoría, tiene que ver con la ausencia o insuficiencia de estudios previos, permisos o licencias o evaluaciones sobre los mismos, de los estudios previos, que haga factible o viabilice la ejecución de un contrato. Primera categoría, ausencia o insuficiencia de los estudios previos, permisos o licencias o evaluaciones sobre los mismos. Aquí, la sala de larga data ha dado criterios orientadores. En primer lugar, podría ser un elemento indicativo de ausencia de necesidad celebrar un contrato sin analizar previamente la conveniencia y oportunidad del mismo. Esto deviene de la sentencia de única instancia con radicación 41C65 del 2013. O bien, suscribir órdenes de servicios omitiendo estudios previos de necesidad y factibilidad, sentencia de casación con radicación número 18816 del 2005. O bien, la existencia de un interés de la administración por realizar una obra no proyectada, no presupuestada totalmente, pero que estaba acorde con un proyecto político que se quería realizar y que al hacerlo producía provecho moral, personal y político, sentencia de casación con radicación 18816 del 2005. O bien, suscribir un contrato de compraventa de inmuebles sin realizar control de legalidad o de calidad sobre el dictamen pericial del avalúo comercial de los mismos, al ser este un requisito legal esencial para la compra de predio, sentencia de casación con radicación 25518 del 2008, o bien suscribir contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, existiendo personal de planta con capacidad para realizar actividades que se busca suplir con dicha contratación, sentencia de única instancia 37350 del 2011. Aquí, especial atención en este último de los criterios orientadores de la ausencia de necesidad. Honorable magistrado, la pandemia no vino con instrucciones. La pandemia no vino con un manual de contratación. La pandemia no vino con sus propios criterios moduladores de las actuaciones administrativas o de la contratación. Y allí donde la Fiscalía General de la Nación pretende establecer un hecho indicativo de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, esta defensa asume la obligación, la carga argumentativa de evidenciarle y mostrarle y probarle una narrativa completamente distinta. Una antítesis de lo que fundamentó la imputación de la Fiscalía. Y es que, señor juez, estos contratos y el objeto contractual no tienen nada que ver con la pandemia. Los contratos, los 16 en las 3 categorías, honorable magistrado, tienen que ver con la existencia de una necesidad de cubrir justamente el apoyo a los turistas confinados, los 13,000 acreditados, y que la Secretaría de Turismo no contaba con personal de planta o capacidad suficiente para cubrir ese objeto contractual. Honorable juez, la pandemia y los decretos
que restringieron la movilización, el turismo, ingreso y salida de turistas a la isla, restringieron, que no prohibieron el acceso y el egreso de ciudadanos a la misma, pero se condicionaba que estas situaciones pudieran darse en eventos excepcionales. Sin embargo, honorable magistrado, la pandemia no suspendió el plan de desarrollo. De allí que el señor gobernador tenía que seguir ejecutando acciones orientadas al cumplimiento de forma presupuestal y con las actividades asociadas a esto. Y estos 16 contratos, honorable magistrado, justamente van en dirección al cumplimiento del plan de desarrollo y del plan de gobierno. No es que porque exista una situación de pandemia y no haya turismo, se haya nugado la posibilidad de prestar apoyo al turismo, porque el apoyo al turismo es uno de los ítems contemplados en el plan de desarrollo, y en la isla habían 13.000 turistas que necesitaban ser cobijados con atención prehospitalaria, grupo de contratos 1-2, que necesitaban información respecto de lo que tiene que ver con justamente las medidas de restricción, y 3, se necesitaba un grupo de inspectores que a los turistas y a los establecimientos de comercio dedicados al turismo, con los que quedaban en la isla y estaban confinados, repartieran mensajes y justamente se encargaran de actividades de inspección y control. Pero sigue la Corte Suprema de Justicia estableciendo criterios para definir cuándo hay necesidad, o mejor, cuándo no existe necesidad en un contrato público. Y tenemos otra subcategoría. Y de nuevo, para efectos metodológicos, estamos hablando de que la Fiscalía construye la ausencia de necesidad de los 16 contratos con fundamento en una conjetura, una conclusión basada en hechos indicadores, más o menos de la siguiente manera. Excúseme, señor fiscal, si lo parafraseo inadecuadamente. Como no había turismo, entonces todo contrato de gestión o apoyo al turismo era innecesario. Y estamos demostrando por qué no. Y estamos demostrando por qué la ausencia de necesidad no es un criterio o jurisprudencial o jurídico o argumentativo o evidenciario, sino un criterio subjetivo por parte del señor fiscal, que desde luego no tenía todo el contexto y no tenía por qué saberlo, pues, al margen de lo que consideremos la investigación integral, y que le obliga a investigar y tener en cuenta lo favorable como lo desfavorable. Pero si esta realidad de que existían 13.000 turistas confinados en la isla que requerían del apoyo a la gestión turística no era conocida por la Fiscalía, sea este el momento procesal para colocarle en conocimiento de tal circunstancia y probarle la misma, tanto a la Fiscalía General de la Nación como a su honorable despacho. Un contrato precisa ausencia de necesidad en su objeto, dice la Corte también, cuando esa necesidad es no inminente o no está comprobada o no existe un estado de urgencia manifiesta, conforme lo reclama la sentencia del 23 de marzo, SP, del 23 de marzo, radicado 19-383. Y entonces dice que esa ausencia de necesidad podría estar fincada en determinados hechos indicadores o premisas mayores. Declarar la urgencia manifiesta para suscribir un contrato por la modalidad de contratación directa, aduciendo que de acuerdo a los términos dados por la ley no había tiempo para contratar por vía licitación pública. Sentencia de casación con radicación 19-383 del 2016. O bien suscribir un contrato mediante la contratación directa alegando la necesidad inminente del bien, omitiendo invitación o licitación pública por la cuantía del contrato, alegando necesidad inminente del bien cuando no existe. Sentencia de casación con radicación 19-383 del 2006. O bien suscribiendo mediante la modalidad de contratación directa un contrato amparándose en urgencia manifiesta previamente declarada sin que en el decreto respectivo se hubiera incluido dicho contrato, su causa y su finalidad, para evadir el procedimiento de licitación pública. Sentencia de casación con radicación número 19-383 del 2016. Note cómo sí tenía la Fiscalía criterios orientadores de orden jurisprudencial para soportar de una mejor manera, de una manera eficiente y suficiente, su conclusión, que ampara de hecho jurídicamente relevante respecto de la ausencia de necesidad de los 16 contratos que son objeto de análisis en este proceso penal. De otro lado, honorable magistrado, y viene aquí en un submomento del problema jurídico, inexistencia de hechos jurídicamente relevantes o problemas jurídicos respecto de la inferencia razonable de autoridad o participación.
que tiene que ver con los elementos normativos contemplados en el tipo objetivo del artículo 410 de la ley 599 del 2000. Sabido es por partes e intervinientes, honorable magistrado, que la expresión en concreto de los requisitos esenciales que trae la norma prohibitiva contemplada en el 410 de la ley 599, atención, es un ingrediente normativo que se ubica en sede de tipo objetivo, el cual debe desarrollar como carga procesal de manera inexorable la Fiscalía General de la Nación. ¿En dónde? En el acto de parte denominado formulación de imputación. ¿Reglado dónde? En los artículos 287 y siguiente, pero también necesario para argumentar adecuadamente, cubrir con suficiencia y eficiencia la carga argumentativa del artículo 308 y siguiente en orden a solicitar una medida precautelativa de carácter personal. Pues para este caso y para esta defensa, se precisa llamar la atención respecto de que el señor fiscal echó de menos un ejercicio de establecer en concreto cuáles fueron los requisitos esenciales que se pretermitieron o se vulneraron en la realización de los 16 contratos que son objeto de análisis. La Fiscalía, a juicio de este defensor, no abarcó con suficiencia tal carga argumentativa de expresar en concreto los requisitos de orden esencial que fueron pretermitidos y que eran exigibles conforme a cada tipología contractual desarrollada por el señor gobernador. Y en tal dirección, señor magistrado, es importante mencionar. De nuevo estoy asumiendo, y permítamelo, puede ser extenso, pero lo considero necesario por la naturaleza del asunto y porque aquí está en juego no solamente la libertad del señor gobernador, sino las funciones constitucionales que su elección por voto popular, que la democracia representativa le asignó. Luego aquí se está definiendo el futuro de los sanandresanos. Entonces, si soy largo, permítame, señor juez, pero no puedo ahorrar, señor magistrado, ningún asomo o esfuerzo intelectual, argumentativo o jurídico para sentar la posición y la defensa y la réplica a la imposición de una medida de aseguramiento que restrinja la libertad del señor gobernador. Los requisitos esenciales no son los que considera la Fiscalía. Los requisitos esenciales de un contrato público son de nuevo una categoría jurídica reglada que responde a base legal, y la Fiscalía General de la Nación echó de menos esa carga procesal argumentativa a acreditar para este tipo de contratos conforme a la modalidad contractual y su regulación legal. ¿Cuáles eran los requisitos esenciales? No lo hizo, señor juez, o por lo menos esta defensa no lo encontró luego de revisar de nuevo el audio y de revisar los apuntes. Su carga argumentativa, señor fiscal, debía conducir al señor magistrado a establecer en concreto para la forma contractual adoptada para esos 16 contratos cuáles eran los requisitos de orden legal, su naturaleza, su esencialidad. Y eso no sucedió aquí. La argumentación y la imputación se limitó a decir que los contratos eran innecesarios, que el objeto de los mismos era innecesarios, que los ítems plurales que respondían al objeto del contrato eran innecesarios porque estaban relacionados con la actividad turística y el turismo estaba restringido incluso por el mismo gobernador. Eso está bastante lejos del cubrimiento de una carga procesal de establecer ese elemento normativo del tipo que tiene que ver con los requisitos esenciales que integran cada contrato, justamente para allí en lista de chequeo o por sustracción de materia, establecer cuál fue el pretermitido y en consecuencia hacer una inferencia razonable de autoridad de participación en la realización de los componentes objetivos del tipo penal 417 y otro 397. Pero sigamos en esa expresión de los hechos jurídicamente relevantes, o mejor, de los requisitos que debió o los criterios que debió atender el señor fiscal para establecer que estábamos frente a la pretermisión de requisitos esenciales. La Corte Suprema de Justicia, honorable magistrado, en relación con el ingrediente normativo de los requisitos esenciales, ha establecido con meridiana claridad que no cualquier inobservancia o falta de verificación en el cumplimiento de las formalidades de ley aplicables a la contratación estatal tiene la capacidad de realizar el tipo objetivo de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. En otras palabras, el quebrantamiento de la legalidad en las fases de tramitación, celebración o liquidación del contrato ha de recaer, atención, de forma inexorable, inocultable, indefectible sobre aspectos sustanciales. La desatención de esos aspectos sustanciales comporta la base de la ilicitud del proceso contractual. Pues,
está basada en el quebranto de alguna o varias máximas que deben regir la contratación estatal en cuanto a corrección de la función administrativa. Si ello es así, se hace preciso identificar siempre es tarea y carga argumentativa en el juicio de adecuación típica del comportamiento, inferencia razonable, hechos jurídicamente relevantes, identificar cuáles requisitos pertenecen a la esencia de esa forma contractual. Y para identificar cuáles son los requisitos aplicables a la esencia de determinada forma contractual, en este caso de esos 16 contratos, la Corte ha dicho que son aplicables tres criterios que no se aplicaron aquí, porque se pretermitió esa carga procesal de identificar los requisitos esenciales de las formas contractuales y su pretermisión en un hecho circunstanciado en tiempo, modo y lugar atribuibles al señor gobernador como primera autoridad del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esos tres criterios para identificar los requisitos esenciales de estas formas contractuales son complementarios entre sí. Y pues para nutrirlos, tenemos que ir a la teoría general del negocio jurídico, tenemos que ir a los postulados rectores del Estatuto de Contratación Estatal. Y permítame, honorable magistrado, hablar brevemente de esos tres criterios. Que esta defensa justamente está haciendo, y de nuevo, o cubriendo esa carga argumentativa que no hizo la Fiscalía. Y si bien el artículo 7 de la ley 906 del 2004 establece que la carga probatoria y argumentativa no se puede trasladar, pues se hace necesario mostrar qué fue aquello que no hizo el señor fiscal en orden a eclipsar su pretensión para que no proceda la detención preventiva del doctor Ever Julio Hawkins. El primero de los criterios para establecer requisito esencial del contrato, pues lo decíamos y lo ha establecido la Corte, es de naturaleza privada, o por lo menos tiene fuente privada. Está contemplada en los artículos 1501 y 1741 del Código Civil. Conforme al 1501 del Código Civil, son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degeneran otro contrato completamente diferente. Son de su naturaleza las que, no siendo esenciales en él, se entienden que pertenecen a él o pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, y serán accidentales aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Por su parte, la segunda disposición, el 1741, inciso primero, señala idem que la nulidad absoluta de un contrato deriva de un objeto o causa ilícita o la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben por el valor de ciertos contratos en consideración a su naturaleza. Note cómo, atendiendo a uno u otro criterio, el del 1501 o el del 1741 del Código Civil, la Fiscalía confunde ilicitud del concepto del objeto con ausencia de necesidad de la contratación, y no termina siendo muy claro para todos, ni siquiera para el señor gobernador, si estamos en presencia de un objeto o causa ilícita, si estamos en presencia de un objeto o causa materialmente imposible de cumplir, o si estamos hablando de un objeto innecesario. Se confunden todas las categorías jurídicas, y lo que debía hacer la Fiscalía a voces de lo que le estamos explicando es justamente explicar por qué no era necesario, es justamente explicar cuál era el requisito esencial que se había pretermitido, y si hay ilicitud en su objeto, de dónde deviene la ilicitud. Pero los hechos indicadores para el 410 terminan diluyéndose y confundiéndose en una argumentación de pronóstico de peligrosidad, porque exclusivamente, y cito al señor fiscal, aquí el propósito es relevar al señor gobernador de su rol de primera autoridad administrativa del departamento y relevarlo de su rol del poder que tiene sobre sus subalternos. Y entonces así el fin termina justificando los medios, y al justificar los medios se terminan pretermitiendo cargas procesales, que convencionalmente es un ejercicio inadmisible en tratándose de cualquier ciudadano colombiano, pero sobre todo aquellos ciudadanos electos por voto popular y primeras autoridades municipales o departamentales. El segundo criterio para establecer la esencialidad del requisito que debe ser observado para establecer que no se cumplió o se pretermitió son las causales de nulidad absoluta de un contrato estatal. Entonces ya pasamos de un criterio privado a un criterio de naturaleza pública. Esas causales de nulidad absoluta de un contrato estatal están previstas en el artículo 44 de la ley 80 del 93, primigenio Estatuto de Contratación. De acuerdo a esta norma, en un contrato estatal será esencial la formalidad cuyo incumplimiento comporta ineficacia absoluta del contrato. De nuevo, cuyo incumplimiento comporta ineficacia absoluta del contrato, cuando, entre otras razones, el contrato se celebre: 1,
con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad precisas en la Constitución y en la ley, no es el caso. 2, contra expresa prohibición constitucional y legal, que pareciera ser el caso según la argumentación insuficiente del señor fiscal. O 3, con abuso de autoridad o desviación de poder. Centrémonos en la discusión. El objeto de estos contratos, señor juez, ¿encontraba expresa prohibición constitucional y legal? Pregunta. Respuesta, propuesta por esta defensa, respetuosamente, no. Y no, porque no se puede decir que existía prohibición de contratar aspectos relacionados con el turismo porque estaba prohibido el turismo. No se puede asociar una cosa con otra. Sobre todo cuando en el plan de desarrollo está contemplado el apoyo a la gestión turística, se evidenciará que existían turistas en la isla y se evidenciará cómo el objeto de contrato en efecto fue ejecutado con esos turistas que existían. El turismo estaba restringido. El turismo no estaba prohibido legal o constitucionalmente. Y el señor gobernador no tenía prohibición constitucional, expresa o legal, de suscribir contratos. De nuevo, no tenía prohibición expresa legal, a juicio de esta defensa, de suscripción de contratos con objeto de apoyo a la gestión turística de naturaleza constitucional o legal. Lo que estaba restringido era el turismo, no las posibilidades de contratación. Al contrario, le eran exigibles desarrollar actividades de contratación para el cumplimiento directo y en relación directa y en estricta dependencia con el plan de desarrollo que estaba ejecutando y que debía cumplir. De allí que no se puede establecer que estos contratos sean nulos. Incluso, a voces de lo reglado en el artículo 6 del Estatuto de Contratación, entre otras disposiciones, pues estos contratos, como vínculos entre la administración y particulares para el desarrollo de actividades contempladas justamente en el plan de desarrollo, gozan de la presunción de legalidad y validez. Aún no han sido declarados nulos o ilegales o inconstitucionales y en tal virtud no se puede acusar que están viciados de objeto ilícito. En este punto, honorable magistrado, importante destacar o anotar que las actividades relativas al turismo estaban limitadas, mas no prohibidas. Y aún con el confinamiento obligatorio, el señor gobernador tenía la obligación de continuar desarrollando tales actividades contempladas en el plan de desarrollo. Y eso hizo. De nuevo, no con turistas que llegaran a la isla o que salieran de ella, ni mucho menos, pero sí con aquellos que se quedaron. En tercer término, y como complemento de las anteriores pautas, los criterios civiles y administrativos para definir cuándo hay un requisito esencial o incumplimiento de un requisito esencial. Un requisito contractual puede catalogarse como esencial a partir de la valoración sobre el impacto que su inobservancia puede tener en la materialización de los principios rectores de la contratación estatal. Si la Fiscalía hubiese utilizado este criterio para fincar su postulación argumentativa, quizás podría tener un poco más de sentido y de lealtad procesal. Se lo reconozco, doctor Salcedo, se lo reconozco, honorable magistrado, doctor Baecha. Si por aquí hubiese sido conducida la argumentación del señor fiscal, de entrada se lo digo, quizás tuviera vocación de prosperidad o pudiera calar a juicio de este defensor. Porque la jurisprudencia tiene dicho que las máximas constitucionales y legales que gobiernan la contratación administrativa integran materialmente el tipo penal de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Es por eso que sí se podía acudir al 209 constitucional y en el 209 constitucional hacer análisis respecto de la ponderación de la conveniencia o inconveniencia de la contratación y por allí pues derivar que el principio o algunos de los principios de función administrativa, porque no le quedó claro a esta defensa, estaban siendo pretermitidos y se integraban al tipo normativo. Ahí sí tenía un argumento la Fiscalía General de la Nación, pero a nuestro juicio no hizo uso adecuado o debido de él.
Porque cuando se incorporan los principios que rigen la contratación del Estado a los tipos constitutivos de celebración indebida de contratos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que los principios rectores que irradian toda materia que tratan la ley o el código donde estén contenidos, si son constitucionales, abarcan toda la legislación nacional. Por ello, sí es factible, para efectos de tipicidad en el ilícito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, desentrañar cuáles son los requisitos legales con apoyo en los principios de la administración pública consagrados en el artículo 209 de la Carta y en los principios de la Ley 80 al 93. Señor juez, la Corte Suprema de Justicia le daba la salida en este acto de parte y los criterios, honorable magistrado, a la Fiscalía General de la Nación y los desatendió, porque se limitó a expresar que el señor gobernador, para estimar la necesidad del objeto contractual, estaba obligado a ponderar la inconveniencia o inconveniencia del contrato. Esta argumentación resulta a todas luces insuficiente, porque lo que debía, si este era el criterio para establecer pretermisión a requisitos contemplados en el 209 como elementos esenciales de un contrato público, hilar argumentativamente lo uno con lo otro, ampararlo en elementos de prueba y construir adecuadamente una inferencia razonable con fundamento en hechos jurídicamente relevantes. Pero no lo hizo. El argumento aquí tenía que ver con principios rectores, los mismos que sí fueron leídos, pero no fueron en concreto en un comportamiento circunstanciado en tiempo, modo y lugar atribuible al señor gobernador, establecidos como criterios de violación de requisitos esenciales. Y entonces, si ello es así, señor juez, mal puede este defensor, salvo que usted considere otra cosa, indicar que aquí estamos frente a una inferencia razonable, debidamente construida, del delito contemplado en el artículo 410 de la ley 599. Por otra parte, y en lo que atañe al ámbito de aplicación justamente de esta norma, honorable magistrado, hay que revisar la fase contractual y debe clarificarse que este 410 solo tiene ámbito de aplicación en la fase precontractual, es decir, en la fase de tramitación. Y aunque tengo que reconocer de nuevo en lealtad procesal y conforme al artículo 27 de la ley 906, aquí sí hizo un esfuerzo un poco más juicioso el doctor Salcedo, porque indicó que la carencia de objeto o de necesidad del objeto era algo que, bueno, resulta también una obviedad. Tenía lugar en la fase precontractual o en el estado de trámite, pues no se vinculó al señor gobernador con un comportamiento en concreto en la fase de tramitación que diera lugar a la pretermisión de los principios de la función administrativa del 209. Se limitó la Fiscalía respecto de esto a decir que como máxima autoridad departamental, como ordenador del gasto y como contratante, debía asegurarse de que en la tramitación los criterios de necesidad estuviesen cubiertos. Respecto de la tramitación, honorable magistrado, corresponde justamente a esa fase precontractual. Esta fase precontractual comprende los pasos que la administración debe seguir al inicio del procedimiento hasta la celebración del contrato. Celebrarlo ya significa otra cosa, porque es formalizar el convenio para darle nacimiento a la vida jurídica. A través de las ritualidades legales esenciales, y su liquidación, pues es otro paso contractual, postcontractual, que nos marca un escenario completamente distinto. Para cerrar este punto o su problema jurídico, esta defensa itera y reitera que la inobservancia de los requisitos legales concernientes a la ejecución del contrato estatal, artículo 41, inciso segundo de la ley 80 del 93, no realiza el tipo objetivo del artículo 410 del Código Penal. Cuando tales requerimientos sean confundidos con las formalidades pertenecientes a la tramitación ni a la celebración en contrato censo. Esto, conforme lo expuesto en la Sala de Casación Penal SP 17159 del 2016. Hasta aquí agotado dentro de ese segundo nivel de argumentación y dentro de ese problema jurídico de ausencia de inferencia razonable de autoría o participación o hechos jurídicamente relevantes del contrato o mejor del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Continúo, señor juez, respecto de otra de las réplicas que no he hecho jurídicamente relevantes, que fue objeto o materia de imputación por parte del señor fiscal. Y me referiré en concreto
a lo que acusa el doctor Salcedo, el señor fiscal delegado, respecto de la imposibilidad jurídica y física o material de la realización del objeto contractual. Para esto, señor juez, en este momento quisiera pedirle, luego de casi 1 hora y media de intervención, me confiere un espacio de 5 minutos o máximo 10 minutos para organizar el argumento, seguir la línea que vengo manejando. Necesito ir al baño y continuar. Está silenciado, señor Master. Sí, ya lo estaba activando. Sí, hagamos un receso entonces de 10 minutos y volvemos entonces al cabo son las 9:53 a las 10:05. Volvemos a las 10:05 exactamente. Gracias, señor Master. Bueno.
Bueno, ya estoy de vuelta acá. Confirma a ver si están todos de nuevo en la reunión. Fiscalía presente, señoría. Defensa presente, honorable Gracias. magistrado. Gracias, el procurador, señor procurador. Bueno, ahí está en cámara. Iniciar la grabación, doctor. Bueno, correcto. Entonces, continúe, señor defensor, por favor. Muchas gracias, honorable magistrado, partes intervinientes. Estamos en el segundo momento argumentativo en lo que tiene que ver con la tesis de la indebida construcción de la inferencia razonable de autoridad o participación. Y en adición a lo expuesto respecto de lo que adujo la Fiscalía en gracia de la supuesta carencia de necesidad del objeto contractual, se ha sentado que el señor gobernador incurrió en irregularidades por, cito, establecer objetos contractuales que resultaban imposibles, tanto jurídica como material o físicamente. Ello se ampara en una conclusión del delegado fiscal de conformidad con la cual, a su juicio, era lógico, previsible y evidente que la realidad mundial establecía prohibiciones, en concreto prohibiciones o restricciones a la actividad turística. Señor juez, señor magistrado, excúseme, lo primero que vamos a hacer es referirnos un poco a la categoría jurídica de objeto ilícito en los contratos estatales para ya aterrizarlo un poco más al caso concreto y a cómo va a terminar eclipsada de la mano con los elementos de prueba que arrimará esta defensa esa conjetura, hecho, indicador o conclusión que no inferencia razonable de autoría o participación del nomen juris contemplado en el artículo 410 de la ley 599 del 2000. Su señoría, el objeto ilícito en un contrato estatal está justamente en dirección a lo que se predica como las causales de nulidad absoluta del mismo. Y la nulidad absoluta del contrato, justamente, permítame un segundo, honorable juez, que estoy buscando la base. Permítame un segundo, honorable juez, que estoy buscando la base jurisprudencial que tenía a mi disposición. Claro que sí. Y esta categoría jurídica, excúseme que tuve que ir a otro dispositivo, su señoría, tiene que ver con una decisión del Consejo de Estado, una y entre otras decisiones del Consejo de Estado con radicado número 66001-233100, 1999-00435-01, radicación interna 24809 del 20 de octubre del 2014. Para predicar la ilicitud en el objeto de un contrato estatal, y como quiera que las causales de nulidad absoluta, honorable magistrado, del contrato estatal están taxativamente previstas en el artículo 44, como ya se había dispuesto de la ley 80 de 1993, se tiene que el objeto ilícito alude particularmente a mutuas prestaciones que las partes acordaron y prestaciones que devienen en ilícitas porque estaba prohibido que se pacten o porque se pactaron para facilitar la violación de otras normas. Note cómo en el caso bajo examen ni lo uno ni lo otro, honorable magistrado, pues porque no existía prohibición en concreto de contratar actividades turísticas, porque aquellas era necesario, el apoyo a la gestión turística era menester, no solamente porque así lo mandaba el plan de desarrollo, sino porque además existían turistas, como más adelante se lo expresaré. Pero además, lo ilícito en consecuencia sigue, citando el Consejo de Estado, debe predicarse de una o varias o todas las obligaciones asumidas por las partes, porque estas obligaciones hacen parte del objeto del contrato. Concluye el Consejo de Estado que en la celebración de las partes no hay objeto ilícito porque de un lado el deber de planeación o referirse a la etapa previa a la celebración no hace parte del objeto contractual. Atención. Y de otro lado, ninguna de las cláusulas contractuales es ilegal. Honorable magistrado, ninguno de los ítems que hace parte de las tres tipologías contractuales que son objeto de examen por parte de la Fiscalía General de la Nación está maculada o tiene características de ilicitud. Porque si bien el turismo estaba restringido, el apoyo a la gestión turística, de nuevo, no es ilegal, no es ilícito y se causó. Y ahora vamos a ver cómo los informes de ejecución contractual dan cuenta
no solo de la necesidad, realidad y existencia de cada uno de los ítems objeto de los distintos contratos de los 16, sino de su existencia material. Tanto existen y era posible su ejecución que se cumplieron, honorable magistrado. Se cumplieron. Pues no se puede cumplir aquello que no existe. Entonces, eso eclipsa la posibilidad o la tesis de conformidad con la cual el objeto material devenía imposible. En este momento, honorable magistrado, quisiera hacerle una solicitud especial para efectos exclusivamente demostrativos y para precisión metodológica del discurso. Se trata de la siguiente. Tengo relacionados los elementos materiales probatorios que van a ser objeto de traslado. La construcción metodológica de este argumento tiene que ver con elementos argumentativos y medios de prueba que respaldan esos elementos argumentativos. Quisiera poner en consideración que me permitiera compartir pantalla para reflejarle a usted, al señor fiscal, partes e intervinientes, los elementos materiales probatorios a los que me iré refiriendo para apalancar las postulaciones argumentativas, porque hacen parte de cuadros de Excel y es otro material demostrativo, evidencia copiosa, que quizás sea más sencillo o más próximo. Si vamos argumentando y reflejando en la pantalla, seguir el hilo de esta réplica, señor juez, aunque de nuevo insisto que va a ser objeto de traslado. ¿Me permite, su señoría, compartir pantalla exclusivamente para tal efecto? Claro que sí, adelante, señor defensor. Muchas gracias, honorable magistrado. Con la venia suya, entonces, haré lo propio. Déjenme saber, por favor, señor magistrado, señor fiscal, señor representante de víctimas y señor representante del Ministerio Público, si mi pantalla es visible para ustedes. Correcto, sí, ahí lo estamos viendo. Muchas gracias, honorable magistrado. Esta es la carpeta que va a ser objeto de traslado a partes intervinientes en su honorable despacho. Se ha dividido en 5 grandes carpetas y note cómo cada una de las carpetas atiende a los 5 problemas jurídicos que metodológicamente se han establecido para esta réplica y contrariar o eclipsar lo que ha solicitado la Fiscalía General de la Nación. Por aquí ya pasamos, señor juez. Sobre esto no me referiré. Estamos justamente en la carpeta 2, la cual me permito abrir. Su señoría, aquí justamente el propósito probatorio de reflejar esta evidencia de naturaleza demostrativa, la cual será objeto de traslado, es el siguiente. Para demostrar la necesidad, la posibilidad jurídica del contrato, se hace necesario reflejar un medio de prueba copiado de forma legalmente obtenida por esta defensa. Se trata de la entrevista al jefe jurídico de la oficina del OCRE, quien se encarga del registro y control de los turistas que ingresan a la isla y su respectivo egreso. Esta entidad tiene dentro de sus funciones administrativas sistematizar, contabilizar, llevar registro y control de aquellas personas que entran y salen de la isla, el propósito de ingreso, lugar de estadía, tiempo de duración, entre otros. En este caso, la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés estaba a cargo, o está a cargo de la ciudadana Pilar del Carmen Brian Manuel, con cédula 40989-518 de San Andrés. Esta entrevista encuentra fundamento, y aunque no es este el escenario procesal para hablar de pertinencia, conducencia y oportunidad, porque guarda relación directa con un tema de prueba, y el tema probandum es la necesidad de contratar actividades de apoyo a la gestión turística, porque aunque estaba prohibido el turismo, léase entrada y salida de turistas a la isla de San Andrés, al archipiélago de Providencia y Santa Catalina, en el momento de confinamiento quedaron turistas en la misma que precisaban atención, y con el personal asociado a la Secretaría de Turismo no se podría cubrir con tal necesidad, que existía, que era evidente y que fue atendida por el señor gobernador. Ese es el tema probandum y es el que le da, honorable magistrado, sustento a esa entrevista.
En esta declaración, luego de los datos generales de ley y de contestar pues cuál ha sido su recorrido en instituciones